La Ventana, con Marta del Vado. عندي في الوطن كل شيء لو في للوطن عنوان عندي في الوطن جدران أعلى من البلد أنا عندي. Son las 6 menos 20, las 5 menos 20 en Canarias. Abrimos la contraventana con Patricia Simón. Patricia, sigues por ahí, ¿verdad? Aquí estoy. Todos los días, de una forma u otra, intentamos mirar a Gaza para seguir contando la barbaridad que el gobierno de Israel está provocando contra ese territorio y contra los civiles gazatíes. Pero claro, a la vez está Cisjordania y ahí miramos menos porque, pues eso, todos los ojos están puestos en lo que sale de la franja. Pero Patricia, tú acabas de volver de Cisjordania y la situación allí cada día es más grave, si cabe, que el día anterior, ¿no? ¿Cómo describirías lo que has visto? Pues una población en estado de terror. Uno, porque miran a Gaza y tienen muy presente que lo que les está pasando a sus familiares y vecinos les puede pasar sin que nadie mueva un dedo por ellos. Dos, por el aumento de los asesinatos a manos del ejército israelí. Desde el 7 de octubre casi 1.000 personas han sido asesinadas en Cisjordania, 200 de ellas al menos niños y niñas. Y también y sobre todo en los últimos meses por la impunidad con la que se mueven, atacan, amenazan y asesinan los colonos fundamentalistas sionistas que viven en Cisjordania y que cada vez son más violentos. De hecho, ayer mismo uno de estos colonos asesinó a un hombre en Masafer Yatta, la población donde transcurre el documental Northern, sí, que el ganó, del Oscar. Exacto. Pues su víctima es Oda Hazalin, que era uno de los palestinos que además ayudó a rodar el documental y que llevaba años resistiendo pacíficamente, porque esta comunidad se caracteriza por eso, porque nunca han opuesto resistencia armada ante los colonos que les quieren robar sus tierras. Bueno, pues le asesinó Ginon Levy, que era un reconocido colono que nos intentó también a nosotros acosar y amenazar cuando estábamos entrevistando a gente en esta población. Acaba de ser puesto en libertad después de cometer este asesinato. He visto la imagen que salía en la prensa hace unos minutos israelí riéndose, porque es una persona que fue sancionada por la administración Biden porque pertenece al grupo más violento de los colonos, pero a partir de ahí recibió el apoyo total del gobierno de Netanyahu y decenas de miles de dólares en donaciones. Así que cuando Trump llegó a la presidencia, suprimió estas sanciones y sobre todo hay que recordar que tras el 7 de octubre el gobierno de Netanyahu aprobó total impunidad, armó a los colonos y les dio vía libre para lo que buscan, que es, bueno, pues que ocupen el mayor territorio posible. Creo que recorriendo esa zona del sur de Cisjordania pudiste hablar con Basel Adra, que es el director palestino de ese documental ganador del Oscar. Vamos a escucharle. Durante años grabamos el documental sin imaginar que íbamos a ver un genocidio en Gaza. No imaginábamos que el mundo permitiría que algo así sucediera, que permitiera que cada día asesinen a 100 personas en Gaza. Es una locura. Cuando trabajaba en el documental pensaba que cuando el mundo viera lo que estaba pasando aquí, la injusticia de cómo el ejército israelí está destruyendo nuestras escuelas, nuestras casas y cómo los colonos atacan a la gente, algo sucedería, que alguien haría algo para detenerlo. Pero desafortunadamente nadie ha parado ni el genocidio, ni los asesinatos, ni las demoliciones que están teniendo lugar aquí. Esto nos pone en una situación difícil. Que la película tenga éxito afuera, ya sabes, que ganase el Oscar, que todos los medios hablen de ella, que mucha gente la esté viendo y que en el terreno, aquí, la situación cada vez sea peor. Claro, Basel estaba destrozado, abatido, ¿no? Totalmente, porque tenía una contradicción, ¿no?, con el éxito que está consiguiendo este documental fuera y ver alrededor lo que estaba pasando. De hecho, justo antes de empezar la entrevista me estuvo enseñando unos vídeos de cómo la noche anterior unos colonos habían asaltado una comunidad, un grupito de familias que viven muy cerca de él. Estos colonos se habían lanzado con sus caballos contra unos niños a los que yo acababa de entrevistar. Precisamente hoy nos quieres hablar sobre cómo está afectando toda esta violencia a los niños y a las niñas palestinos de Cisjordania, que como tú dices también están siendo conscientes de lo que está pasando en Gaza.
Totalmente, sí, porque además en octubre, aquí en La Ventana, conté también tras un viaje a Cisjordania que me había encontrado con una situación muy dolorosa, y era que muchos niños que había entrevistado, adolescentes, preadolescentes, habían empezado a grabar sus mensajes post-mortem por si los para mataban. presentarse como mártires, me acuerdo. Efectivamente, y para que sus amigos los subieran a las redes sociales. Entonces, eso me hizo entender la dimensión del impacto que lo que estaban viviendo estaba teniendo en su salud mental, y eso es lo que, bueno, la razón por la que he vuelto ahora para entenderlo, y ahí me he encontrado, por ejemplo, una nueva violencia desatada por el gobierno de Israel enorme, que es cómo está afectando la destrucción de los campos de personas refugiadas, es decir, de gente que ya fue expulsada de sus casas en 1948, en 1963 y demás, que se desplazaron a ciudades de Cisjordania, que construyeron pequeñas ciudades muy pobres y que ahora el gobierno de Israel las está destruyendo y ha dejado sin hogar a más de 60.000 personas, que es una ciudad. Entre ellas a Razan, una niña de 14 años con la que pude hablar en Jenin. Durante la invasión del ejército sionista tenía miedo. Miedo por mi familia y miedo por mí misma, porque todos sabemos que se comportan como bárbaros con nosotros en el campo. Así que tenía mucho miedo de lo que nos pudieran hacer. Y ahora que vivimos como desplazados es muy difícil porque mi escuela está muy lejos de la casa. Tardo mucho en el transporte y toda mi familia está dispersa. Perdí mi hogar, mis recuerdos, no sé si mi hogar ha sido destruido. No sé si el gobierno de Israel da algún tipo de razón para dejar a más de 60.000 personas sin casa. Normalmente no se molestan, pero en este caso sí que se han justificado diciendo que en los campos de refugiados normalmente había más resistencia armada, la poquita que quedaba, y que por tanto tras el 7 de octubre decidió que se iba a crear lo que llama el muro de metal, que es acabar con estos campos de personas refugiadas. Ha asesinado a cientos de hombres sin juicio, por supuesto, ejecuciones extrajudiciales, ha encarcelado a otros tantos de cientos y ha dejado sin hogar a estas personas. Bueno, pues estando allí, una de las cosas que vimos fue cómo aquellas personas que intentaban entrar en lo que antes eran sus barrios, sus casas, pues eran disparadas por el ejército israelí si intentaban recuperar algo. Y otra de las excusas que ha puesto el gobierno de Netanyahu ante su población es que van a abrir grandes carreteras para construir carreteras para conectar los asentamientos. La idea es facilitar la anexión de Cisjordania, que además ya se aprobó ayer en el Parlamento israelí, e imposibilitar la constitución de un Estado palestino. Otra de las cuestiones que afectan mucho a la salud mental de los niños y niñas es la presencia en todos los campos de refugiados, sobre todo de los drones, ¿no? También en Cisjordania. También en Cisjordania. Entonces, además estos drones que hacen un sonido insoportable día y noche, lo hemos visto en varios de los campos de refugiados y no paran porque nos quedamos a dormir en ellos. A veces lanzan mensajes de voz, es decir, que si ordenan el desalojo porque van a atacar, van a bombardear, pues les llega a través de los drones, y así es como Razan, insisto, con sus 13 años nos contaba la experiencia de vivir rodeada de drones. Todos los niños en el campamento tenían miedo de su sonido. Nos poníamos nerviosos. Después nos acostumbramos porque era permanente. Cada niño palestino sabe que no puede saber si vivirá en el futuro o no a causa de la ocupación. Así que soñamos con ser mayores como un deseo que se haga realidad. También le preguntaste cómo está viviendo el asedio contra Gaza, ¿verdad? Sí. Vamos a escucharla. Claro que hay una conexión porque nosotros vivimos con el mismo sentimiento que ellos vivieron durante años, bajo la ocupación, y además creemos que llegará un día en el que vivamos lo que ellos están viviendo ahora. Claro que me afecta, son niños como nosotros, que deberían estar viviendo sus vidas, sus infancias. Otro de los castigos que está empleando Israel, ¿no?, de los castigos colectivos, que siempre lo ha hecho, pero aún más
desde el 7 de octubre es el encarcelamiento de niños, y digo niños sobre todo con niños varones, sin acusación formal y sin juicio. Ya antes del 7 de octubre había más de 3.000 niños bajo la llamada detención administrativa, que es esto un eufemismo, ¿no?, para decir que no tienen ni derecho a que se celebre un juicio ni a recibir las visitas de sus padres, solamente la del abogado una vez. La mayoría de estos niños son acusados de tirar piedras, recordemos, contra el segundo ejército más poderoso del mundo, solo por detrás del estadounidense, y muchos de ellos entran y salen de la prisión hasta que son adultos. Ese es el caso de Mahmoud, que es un nombre ficticio porque temía represalias, un niño que a sus 14 años ya ha pasado varias veces por prisión, por tirar piedras. En total ha pasado más de 6 meses y nos explica cómo se han agravado las condiciones en las que ha estado apresado en los últimos meses. Lo primero que hizo, y esto es muy interesante, fue preguntarme para qué iba a servir la entrevista, y esto fue lo que me dijo. No creo que sirva para nada, porque la Cruz Roja mandó a representantes para hablar con nosotros en la prisión. Nos prometieron que la situación iba a mejor, que nos iban a dar comida, ropa limpia. Y una vez que se fueron, entraron los soldados y empezaron a pegarnos a todos. Es tan doloroso imaginar, pues eso, a una infancia sin nada de esperanza y sin nada de porvenir, ¿no? Que ellos ya sepan que no va a servir para nada el denunciar su situación, igual que no sirven o no están sirviendo para frenar el genocidio esas imágenes de niños desnutridos hasta la muerte que estamos viendo en Gaza. Pero es que, claro, en Cisjordania también llevamos muchísimo tiempo ver cómo estos niños que salen presos salen también con 20 kilos menos, los niños palestinos, ¿no? Sí, y así nos contaban que le daban de comer. Por las mañanas nos traían 2 trocitos de pan, de tostadas, con un plato de queso para todos los que estábamos en la celda, 12 niños en total, y un poquito de mermelada. Entonces poníamos agua a la mermelada, agua para mezclarla con el queso y así darle un poco más de sabor, porque ya no comíamos más en todo el día. A mediodía nos traían a veces un trocito de pollo, pero congelado aún. Nos daban cosas que, aunque te estuvieras muriendo de hambre, no te lo podías comer. Y esto no me lo decía solamente Mahmoud, me lo dijeron muchos otros niños y también adultos, de cómo parte del castigo es darle comida incomestible, asquerosa. Y otra de las cuestiones que hacían mucho hincapié era que las condiciones de hacinamiento e insalubridad habían extendido la sarna y que eso ni siquiera les dejaba dormir, ¿no? Y lo recordaban con terror. Otra situación muy espeluznante que están viviendo los más pobres entre los pobres, además, que son los palestinos beduinos, comunidades que fueron expulsadas también de lo que ahora es Israel, que se aglutinaron en las zonas desérticas para sobrevivir del pastoreo y que están sufriendo una violencia atroz por parte de los colonos para quedarse con su territorio. De hecho, en los últimos 2 años han obligado a desplazarse 39 comunidades y quedan apenas 15. Viven ahora en condiciones muy precarias en las ciudades sin saber de qué van a vivir, y así nos lo contaba Yamla Abu Eshbat. Vienen todos los días, tiran piedras a la casa, rompen nuestros cristales, nuestras casas, matan a 1 o 2 ovejas o cabras. A veces traen al ejército contra nosotros. Golpearon a mi tío en la cabeza, le abrió la cabeza con una tubería. En otra ocasión nos llevaron a mi primo, a mi padre, a mi tío y a mí detenidos. Nos dejaron con los colonos toda la noche sentados al frío. Nos lo dicen, quieren que emigremos. Patri, mientras le entrevistabas, viste precisamente cómo llegaba un grupo de colonos acompañados por el ejército. ¿Cómo operan? Pues era como ver una película, la verdad. De repente llegaron en jeeps un montón de familias con los niños, escoltados por militares, a un sitio que es el primer paso que dan los colonos, que es identificar un sitio donde plantan una bandera con la estrella de David, que consideran que eso lo pueden conectar con los otros asentamientos hasta conseguir que no se pueda establecer un Estado palestino, porque está todo plagado de pequeños asentamientos. Llegó esta familia, vislumbraron, ¿no?, cuáles eran las posibilidades del terreno,
acordaron que iban a construir ahí sus casas, y a partir de ahí el Estado lo que hace es darle toda la logística y toda la infraestructura necesaria, placas solares, generadores, viviendas metálicas, mientras van construyendo el tendido eléctrico, las carreteras y demás. Y mientras, pues los propios afectados, los niños, lo estaban mirando y viendo cómo iban a tener que marcharse de ahí, porque además, como bien explicaba Yamla, pues sufren una violencia continua que a veces ni siquiera saben nombrar, ¿no? Oye, una pregunta, ¿estos niños y estos padres tienes quienes les atiendan, o sea, que les den algún tipo de apoyo psicológico, legal, alguna ayuda? Pues sí, las asociaciones palestinas de derechos humanos se han volcado en intentar, por una parte, arropar a estos niños, darles apoyo psicológico y razones para vivir, porque no es fácil, y también en documentar estos casos y denunciarlos públicamente con la aspiración de que algún día se haga justicia, ¿no? Ese es el caso de, por ejemplo, una organización excepcional con la que pude ver cómo trabajaba en el terreno, Defense for Children Palestine, cuyo trabajo es apoyado desde la ONG española Mundubat. Mira, vamos a saludar rápidamente a su vicepresidenta y coordinadora del área internacional, Mónica Alonso. Mónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Patricia. Tú viviste varios años en Palestina, pues eso, imaginarás que tras escuchar estos testimonios, más los que vemos todos los días pues de Gaza, hay muchos oyentes que nos preguntan, y de verdad lo hacen por redes sociales, ¿qué podemos hacer? Pues te traslado esta pregunta, Mónica. Bueno, antes que nada, Marta, agradeceros de verdad que abráis esta ventana a la Fundación Mundubat y sobre todo a la voz de las niñas y los niños palestinos, ¿no?, que están sufriendo, como vemos cada día, de manera desproporcionada el régimen del horror, ¿no?, como bien señalabais. Y claro, Marta, que esa pregunta pues que me haces pues nos invade a todas, ¿no? Y nuestra respuesta desde la Fundación Mundubat es que debemos seguir denunciando no solo lo que sucede en Palestina, como lo estamos haciendo hoy, sino también la normalidad con la que todavía a día de hoy la comunidad internacional trata al Estado de Israel. Lo que decimos desde Mundubat es que no podemos seguir tratando a Israel, este Estado que causa este horror, que nos conmociona a todas, como un Estado normal. Hay que dejar de normalizar las relaciones diplomáticas, comerciales, culturales con un Estado que comete un genocidio contra otro pueblo. Y debemos romper con esta esquizofrenia que nos permite mantener relaciones comerciales, diplomáticas, culturales, como digo, con un Estado, mientras al mismo tiempo nos horrorizamos, ¿no?, con las imágenes y los testimonios que nos llegan desde Palestina. Y por eso, desde la Fundación Mundubat, creemos que es esencial, ¿no?, respondiendo en concreto a esta pregunta, creemos que es esencial seguir solicitando al Gobierno del Estado español, demandando al Gobierno del Estado que rompa todo tipo de relaciones con Israel, diplomáticas, comerciales, culturales, y por supuesto pues el plano militar, ¿no? El plano militar es prioritario, y así lo estamos viendo también estos días, demandas tan importantes que se están lanzando, que es esencial que se establezca de una vez por todas un embargo militar a Israel, que no es compatible con el derecho internacional, que España haya sido el país de la Unión Europea que más armas y municiones haya importado de Israel en los primeros años del 2025. Mónica, así que bueno, esta es nuestra demanda. Pues, por bajarlo a qué podemos hacer a nivel individual en nuestro día a día. Estoy pensando en la campaña de boicot del BDS, que lleva muchísimos años. ¿Funciona de algo si nos informamos de qué empresas colaboran en lo que Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, hablaba de la economía del genocidio? ¿Sirve de algo que participemos en este boicot? Pues precisamente este boicot, esta campaña, ¿no?, que se lanza desde la sociedad civil palestina en su conjunto, ¿no?, de manera unificada, además, llama precisamente a romper con esa esquizofrenia de la que yo te hablo, ¿no?, con seguir denunciando por un lado y manteniendo relaciones normalizadas por otro, ¿no? Y en ese sentido, lo que como ciudadanía tenemos que, y sirve que sigamos manteniendo esa presión, no solo a nuestras instituciones, que es como yo lanzaba esa primera demanda, ¿no?, que podemos seguir demandando a nuestras instituciones, pero mucho más allá de eso, ¿no?, como ciudadanía también tenemos un papel esencial que jugar en nuestros centros de
trabajo, en nuestras universidades, en nuestro consumo y demandando a estos espacios, ¿no?, que tanto empresas como bancos como universidades, insisto también sobre esa importancia de la universidad, en los propios comercios donde realizamos nuestras compras diarias, también rompan con esa esquizofrenia y rompan con esos lazos con Israel, que suspendan esas relaciones comerciales, las inversiones, los acuerdos de colaboración, ¿no?, porque son precisamente estos lazos, como bien denunciaba la relatora especial para Palestina, son esos lazos precisamente los que sostienen y viabilizan el genocidio. Mónica Alonso, vicepresidenta de Mundubat, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Patricia, hablamos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo y gracias por traernos esta historia.